Somos de Colores. Un punto de encuentro en la radio para celebrar la diversidad, promover la igualdad y visibilizar el colectivo LGTBIQA+, con Roberto Torres y Felipe García. Muy buenas tardes, familia, feliz año, bienvenidos al 2023 y al primer Somos de Colores de este nuevo año. Habíamos terminado el 2022 con la aprobación en el Congreso del proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI+, que sigue ahora su curso en el Senado. Ojalá, y este es un deseo de todas las personas que hacemos Somos de Colores, este recién estrenado 2023 sea un año muy propicio para la conquista de derechos, libertades y también para la democracia. Así que feliz año a todos, todas y todes. Esta semana hemos salido del estudio por primera vez en esta temporada para encontrarnos y celebrar la diversidad como más nos gusta, cara a cara. Y lo hacemos desde la Sala Pascual Rivas de la antigua Escuela de Magisterio de la Universidad de Jaén, a quien le damos las gracias por cedernos este espacio. Mandamos también un saludo, además a los oyentes de Unirradio Jaén, a todos los que conectan semanalmente con nosotros desde Radio Arcoiris Valencia y desde Radio LGTB en Madrid, y a todas las personas que conectan también desde cualquiera de las 36 emisoras de la Asociación de Radios Universitarias de España. Ya os avanzamos que esta segunda temporada, que esta segunda etapa de la temporada, porque estamos todavía en la temporada tal cual, va a ser muy, muy literaria. De hecho, hoy vamos a charlar con Mamen Conde sobre su primera novela, El mal menor. Pero antes de entrar de lleno en el contenido del programa, vamos a recordar, como siempre, nuestras vías de contacto, que son las siguientes. En las redes sociales, Somos de Colores Radio. A través del correo electrónico podéis escribirnos también en somosdecolores@gmail.com. WhatsApp y notas de voz al 640 30 13 93, 640 30 13 93. Y por supuesto en somosdecoloresradio.com, donde siempre están bien catalogados todos los programas, y también en iVoox, Spotify y demás plataformas digitales, que son unas cuantas, y casi tenemos que hacer siempre un programa para decir todas las redes sociales. Bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar y saludar a nuestra invitada. El mal menor nos traslada a la España del año 2035, a una sociedad en la que nada es privado y la libertad es una quimera inalcanzable. Una sociedad donde un grupo de personas intentará luchar contra el sistema, aunque para ello sus protagonistas tendrán que pagar un alto precio. La novela explora cómo sería una versión distópica de España y Europa si el auge del fascismo llegara a sus últimas consecuencias. Hoy hablamos con su autora, Mamen Conde, que es jienense de la cosecha de 1988. Una añada muy buena, por cierto, querida. Estudió trabajo social y realizó posgrados en cooperación internacional, educación y género. Vive en Jaén y trabaja como profesora, pero durante años ha ejercido como trabajadora social y ha participado activamente en movimientos sociales como el 15M, y actualmente colabora con la asociación Gente LGTBIQA+ de Jaén. El mal menor es su primera novela, pero también hay que decir que no es la única. Ha escrito dos más, que aún están en fase de borrador, y ganó el tercer premio del 24º concurso de narraciones breves de Ideal con el relato Fundido a Negro. También ha publicado en numerosos blogs y ha colaborado con algunos artículos en la web Will Oversight. Y actualmente copresenta y dirige el programa sobre literatura Érase una vez. Buenas tardes y bienvenida de nuevo, Mami. Buenas tardes, Roberto, muchas gracias. Feliz año. Igualmente, feliz año a ti también. ¿Qué tal las Navidades? Por empezar, si eres navideña. Yo navideña poco, pero a quién no le va a gustar una fiestecilla, tener vacaciones, sí, unas bolitas de coco. Entonces hay cosas de la Navidad que sí me gustan. Y esas que sí me gustan las he disfrutado mucho. ¿Entre ellas decorar la casa? Un poquillo. ¿Y eres de estas que cuando pasan los Reyes ya
No. recogen todo o como No, hasta porque San yo Antón tengo vas un con árbol así cookie hecho con madera y con lucecitas, que podría ser navideño o no, entonces me da pena quitarlo porque queda muy bien. todo el año. Entonces ahí lo tengo puesto, no, lo quitaré en San Antón. Ambienta, ambienta. También es que no he tenido tiempo, por lo que sea. Claro. Todas esas cosas que has dicho de mi Sí. currículum, pues conllevan que luego una no tenga tiempo de quitar el arbolito de Navidad. Te entiendo, yo no he tenido tiempo este año ni de montar nada. O sea, Ah, pues así te ahorras así el tener que estamos. quitarlo, tío. Sí, sí, sí. Está muy bien eso. Oye, la última vez que estuviste en el programa, allí en el estudio, corrígeme si me equivoco, creo que todavía no estaba físicamente o si lo tenía, o tú lo tenías para ti. Todavía a lo mejor no estaba ni a la venta. Pero bueno, que ya está. Creo que fue la semana que salía y no sé si Justo. ya me había llegado o si todavía no me había llegado a mí ni siquiera ningún ejemplar, ¿verdad? No me había llegado. Fui al estudio y me llegó el viernes el libro y fui un miércoles. Bueno, lo O sea tienes que- ya. Muy bien. Sí, La sí. segunda tirada, segunda Sí. edición también. O sea que va la cosa bien. Sí, sí, terminándose ya. Y terminándose ya por la tercera. Bueno, pues el mal menor nace de un sueño. No sé si de un sueño o deberíamos decir una pesadilla. Porque claro, Sí. lo que se narra... A ver, es que esto suena un poco... Cuando dices nace de un sueño, parece que es la típica cosa de yo tenía un sueño que era escribir un libro y no. Es que esto, en verdad luego pienso, no tendría que haber contado esto a nadie porque luego quedo muy friki cuando me dicen, ¿tú soñaste el libro? Y yo sí, a ver, no soñé el libro, tuve un sueño en el que había como una ambientación, una serie de personas. De lo que recuerdo del sueño y lo que recordé en su día era un punky con cresta que vivía en la alcantarilla y tenía una rata de mascota. Y de ahí pues dije, voy a escribir un libro, ¿no? Y de ahí saldría un personaje también. Claro, ahí hay un Nos personaje en vamos la novela a ver. que obviamente no es un personaje protagonista, pero sí que hay un punky que tiene una rata y a raíz de eso, además es que acaba de terminar las oposiciones y dije, tiempo libre, vamos a emplearlo y me puse a escribir una novela Muy y bien. fue así. Está ambientada además en la España del 2035, que no es algo tampoco muy usual que sea en España. Sí, este tipo de novelas, series, películas se suelen ambientar mucho pues en Estados Unidos, ¿no? Al final, claro, también en la cuna del cine. Entonces, si la gente ve películas estadounidenses, luego cuando escribe libros los quiere ambientar en Estados Unidos, porque una dice, ¿cómo voy a ambientar yo una novela distópica aquí en mi pueblo? La ambientaré en Nueva York porque queda más guay. Pero yo la ambienté aquí porque es lo que conozco y es lo que a lo que mi imaginación me llevo. Podría haberme inventado un mundo ficticio, pero me parecía más adecuado coger este mundo que ya existe y hacerlo un poco peor de lo que es. Y bueno, en 2035 a veces pienso, igual es demasiado pronto, pero luego otras veces pienso, en realidad Bueno. los cambios, el tipo de cambios sociales y políticos que yo me planteo en la historia, luego suelen ser muy rápidos. Este tipo de cambios y pérdida de derechos no llevan un largo tiempo, al contrario, es como de repente, ¡pum! Y ya... Entonces, Sin ir más lejos, esta semana hemos estado escuchando noticias la semana pasada, bueno, que también son muy preocupantes y Sí, que se han ido repitiendo también en muy poquito tiempo en diversos países. Oye, ¿cuál es el mal menor? ¿Y de dónde viene, por qué le pones ese nombre a la novela? yo siempre tengo el impulso de decir el mal menor Murcia, pero no, vamos a dejar eso. Pues el mal menor viene es una frase de una autora que se llamaba Hannah Arendt, que era una filósofa, política, periodista, en fin, una señora que hacía muchas cosas, ¿vale? Y escribió un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, que va sobre... Eichmann era un criminal de guerra austroalemán, si no me equivoco, obviamente de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Un criminal de guerra nazi que huyó a Argentina y en los 60 lo, entre comillas, secuestraron, ¿vale? Y se lo llevaron a Jerusalén para juzgarlo por los crímenes de guerra que había cometido. Hannah Arendt fue como periodista a cubrir este juicio, porque ella era judía, y durante todo el juicio, Eichmann lo que repitió una y otra vez, sin mostrar ni culpa ni arrepentimiento, era que él solo cumplía órdenes, ¿no? Entonces ella, a eso le chocó mucho y el libro, su subtítulo es Un informe sobre la banalidad del mal, porque ella considera que el mal es algo banal, que no lo cometen personas con grandes fines y una mente perversa solo, sino que la mayoría de las veces que se cometen actos perversos los cometen personas que simplemente de manera banal y sin pensar están siguiendo órdenes o haciendo lo que les dicen
sin contradecir nada, ¿no? Y en esa novela hay una frase que es que quienes escogen el mal menor olvidan con gran rapidez que están escogiendo el mal. Y a eso me refiero yo con el título, ¿no? Como que yo en la historia planteo eso, una sociedad en la que se ha llegado a base de elegir ese mal menor, de dejar que, bueno, esto que está pasando, sí, hombre, pero podría ser peor. O este partido no me gusta mucho, pero lo voy a votar porque los otros son peores. Aunque no me guste el partido en sí, aunque en lugar de hacer lo que realmente creo, o no voy a hacer nada porque total, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Esta sensación de, si al final los poderosos van a hacer lo que quieran, ¿yo para qué me voy a implicar? Entonces, ese es el mal menor y de ahí viene el título. Claro, porque además en la novela la sociedad ha elegido el sistema político, Sí. que no es algo impuesto, como en una dictadura, digamos. No, la historia que yo planteo no es una dictadura. Hay muchas distopías que plantean pues eso como un sistema dictatorial. En este caso no, es un sistema elegido democráticamente en el que los ciudadanos y ciudadanas de manera libre han ido votando a diversos partidos que los han llevado a esa situación en toda Europa. Entonces, lo quiero plantear así. No quiero un dictador, qué malo. Además, en la novela una cosa que a lo mejor puede parecer casual, pero que yo hago muy intencionadamente, en ningún momento, esto tampoco es spoiler, ¿no? Pero en ningún momento menciono al presidente menganito, que es muy malo, y esa es la figura a la que tienes que odiar, sino que en realidad es todo el complejo sistema que hay. Que no hay una figura que ese sea el malo y una vez que acabas con ese malo ya todo se acabó, ¿no? Sino que al final es todo mucho más complejo y al final un poco también más invisible, el que nos dejamos arrastrar. Y bueno, si son otros los que toman las decisiones. Y eso es... Además que analiza las consecuencias que supone, ¿no?, la pasividad social, como por ejemplo ante el racismo o la LGTBofobia. Todo eso también está muy presente en la novela. Y unos personajes también muy diversos. Yo no sé si también a raíz de, bueno, por tu propia sensibilidad también, por tu trabajo, por tu labor, ¿no?, curricular que has tenido, y hay mucha diversidad. Claro, pero a ver, sí, en parte obviamente es por mi propia experiencia y por las personas con las que he trabajado, con las que he convivido de algún modo, ¿no? Pero también es que yo misma soy una persona diversa, es decir, que yo ni siquiera soy la persona más canónica del mundo. Entonces, claro, no es que yo dijera, voy a escribir una novela y voy a intentar tener representación y voy a hacer un esfuerzo por tener personajes racializados o personajes que no sean heteros. No, a mí cuando construía los personajes me salía natural que fueran así, pero porque al final creo que es un reflejo del mundo. Yo creo que esa inclusión forzada de la que a veces se habla, habrá quien haga inclusión forzada y hasta cierto punto tampoco sé si está mal. Es decir, que una franquicia como Marvel se esfuerce en meter personajes negros o personajes no blancos simplemente, pues tampoco lo veo mal, pero en mi caso no, simplemente es que es un reflejo de la sociedad. Somos 8.000 millones de personas, la mayoría de las personas del mundo no son blancas, no todas las personas del mundo son heteros, no todas las personas del mundo están sanas o no tienen discapacidad. Entonces, yo simplemente en mis personajes muestran un poco eso, que no todas somos el canon de, no sé, Brad Pitt y Jennifer Aniston. Sí. Vamos a ir picoteando también un poco por las páginas del libro, porque también una de esas cosas que vas analizando son los roles de género, por ejemplo, también, que están súper impuestos. Además, o en el pasaje, por ejemplo, esas cosas como cuando están cenando los personajes, tanto Abby y Bruno, bueno, yo pago, tienes que pagar la cena, no sé, son cosas que están también muy presentes. Claro, o sea, al final, en realidad lo que hago es exagerar o poner de manifiesto cosas que eso no es parte de la distopía. Eso ocurre, solo que ahora ciertas personas, ciertos colectivos, llevamos, no voy a decir años, porque son siglos, en los que se lleva intentando luchar contra eso. Lo que pasa es que en los últimos años, de manera relativamente reciente, pues está habiendo un contraataque, digamos, en el que se intenta que esos avances que hemos conseguido desde el feminismo pues se vayan yendo hacia atrás y que esos roles de género tan marcados en los que la mujer es sumisa al hombre, etcétera, esos avances pues no se produzcan y que al contrario, que haya un retroceso. Entonces yo simplemente marco un poco más eso en el libro, pero en realidad no me invento nada. Es decir, simplemente, pues por ejemplo eso, que en esta historia, esto tampoco es spoiler porque en el primer capítulo ya se ve, pues las mujeres tienen que hacer un poco lo que su marido quiera, ganan menos que los hombres, pero en realidad en nuestra sociedad hasta hace poco ciertas cosas también pasaban y otras siguen pasando, solo que aquí es casi
es la diferencia entre igualdad formal e igualdad real. En España tenemos igualdad formal porque por ley no puede existir esa desigualdad, pero en la realidad hay ciertas cosas que siguen estando en desigualdad. Entonces, en esta historia, simplemente esa igualdad formal ya se ha quitado. Ya no hay leyes que digan vamos a garantizar la igualdad. Ahora es como no. Igualdad ninguna y encima, si te quejas, vas tú a la cárcel por quejarte. De hecho, existe la institución del SEM, que es el Servicio Estatal de Matrimonio, en la novela, que ojo, entre las cosas que se imponen, en este caso a las mujeres, consumar el matrimonio, no cometer adulterio, engendrar mínimo 3 hijos, derecho del Estado a someter a la mujer a fecundación in vitro en caso de que no se produzca embarazo en los próximos 6 meses, es decir, cosas muy fuertes, pero que tampoco nos resultan tan ajenas en la sociedad. No, de hecho, o sea, a ver, lo de que te obliguen a casarte, o sea, la historia viene de que, claro, todo es un compendio de cosas, ¿no? Yo cuando empecé a escribir, lo que fue en 2018, había muchas noticias de que Italia estaba empezando a plantearse expulsar a la población inmigrante e incluso a las personas gitanas, ¿vale? Literalmente expulsarlas del país. Tú analizas eso y en Europa somos una sociedad envejecida y de hecho la mayoría de nacimientos que se producen suelen ser de personas de origen inmigrante. A lo mejor son inmigrantes de segunda o tercera generación, pero se les sigue considerando inmigrante. Entonces, en mi planteamiento, si se expulsaba a esas personas, pues la sociedad seguía descendiendo la natalidad y entonces el Estado decide eso, que sea obligatorio, que tú no quieres tener hijos, no pasa nada, te obligamos. Entonces eso, por ley, si con 25 años no te has casado por ti mismo, ese sistema te empareja con alguien. Entonces hay un sistema tipo Tinder, pero no voluntario, en el que tú metes tus datos y te dicen tú y tú. Y ya te emparejan y te obligan a tener hijos. Y es verdad que lo del matrimonio obligatorio y tal, pues no, sí es muy descabellado en la sociedad en la que vivimos, creo, espero, pero lo de tener hijos yo no lo veo tan descabellado. Hace no tanto leí un tuit en el que un tipo decía que las mujeres deberíamos engendrar mínimo un hijo y que si no, pues que se nos quitaran derecho a cosas como sacarnos el carnet de conducir. Y el tío lo decía alegremente y hay mucha gente que piensa así porque realmente se considera que, pues, que el tener hijos es un servicio a la sociedad. De hecho, históricamente se ha considerado que así avanzaban las sociedades a base de tener hijos. En la guerra, ¿a quién se mataba? A los niños. Entonces, si no tenemos hijos, nos vamos a la mierda como sociedad. Por tanto, mujeres a tener hijos. ¿Que no los queréis tener? Pues ya os obligamos. Bueno, ese es el razonamiento. Y también es muy común que llegado un momento dado también se le pregunta a la mujer, bueno, ¿y los niños? ¿Y esto? Hombre, claro. ¿Y lo otro? Entonces lo tenemos también. Tengo 34 años, ¿me lo doy cuenta? ¿Y te lo han preguntado? No, alguna vez solo. No. Cuando hablabas de, bueno, como en estos países, de expulsar a personas del país, yo para mí hubo un pensamiento muy revelador también con respecto al tema de las banderas, en el que dice: mi madre me explicó que la mayoría de la gente usaba su bandera no para expresar el amor a su patria, sino para manifestar su odio contra todo lo que fuera distinto. Que eso también está muy presente. Es decir, que no sé hasta qué punto 2035 queda muy lejos. No. De hecho, esa frase, digamos, esa idea viene porque cuando empecé a escribir el libro, ahora sigue habiendo, y con el COVID también se vio mucho, pero recuerdo que en 2018 había mucho poner banderas en los balcones y la gente no ponía banderas desde un sentimiento nacionalista de me gusta mi país. Bueno, habría quien sí, pero la mayoría las ponía, porque no sé si acordáis que fue cuando pasaron muchas cosas con Cataluña y entonces la gente ponía su bandera como diciendo odio a los catalanes. Es que no digo todo el mundo, pero sí que había mucha gente que su planteamiento era ese, era como decir, catalanes no, españoles. Entonces, no estoy diciendo ni catalanes sí, ni españoles no, ni mucho menos. Simplemente estoy diciendo que muchas de las personas que manifestaban ese sentimiento nacionalista no era un sentimiento de amor, era un sentimiento de odio. Era la sensación que a mí me daba y la que me da muchas veces, ¿vale? No estoy diciendo que todo el mundo que use su bandera, ojo, tenga eso, sino que muchas veces se escudan ahí para manifestar ese rechazo a lo contrario. Entonces, pues eso. Y se convierte en una arma arrojadiza. Claro, y es como pues no sabes si quien ha puesto su bandera lo hace desde pues me gusta España y punto, o desde si tú no estás de acuerdo con todos mis ideales, o si tú pones, por ejemplo, en tu balcón una bandera gay, lo mismo ya no nos caemos tan bien y no somos tan buenos vecinos. Entonces, genera como una división, yo creo, también porque, en fin, hay muchas heridas abiertas en nuestro país con el tema de las banderas, ¿no? Entonces, pero sí, de ahí viene un poco. Sí.
Y bueno, y luego otra cosa también que yo me había apuntado es el tema de la seguridad de las mujeres, ¿no? Porque también hay un momento que había al principio de los primeros capítulos, dice, bueno, cuando estoy con un hombre me tengo que poner una alianza falsa, que también es algo muy fuerte. Claro, pero eso yo Como sé que hay para- mujeres que lo hacen de verdad. Claro. Igual que hay hombres que en según qué estamentos sociales lo hacen si no están casados para ir a reuniones importantes y que tengan porque da estatus, hay mujeres que lo hacen para que no les entren. E incluso cuántas de las que estáis aquí o de las que estén escuchando esto, en algún momento, cuando os han entrado para ligar, la respuesta no ha sido otra que es que tengo novio. Es que no quiero, no. Si tienes novio, sí. Es decir, si ya perteneces a alguien, entonces te dejo en paz. Pero si no perteneces a nadie, yo puedo seguir ahí dándote por saco. Pues en la novela ella usa ese anillo falso para... Aún así, no es que le sirva de mucho, porque... Sí, al final. Pero bueno, es como una especie de escudo. No es que yo tengo marido, no puede usted acosarme, señor. Efectivamente. Yo no sé cómo te llevas tú con las redes sociales, porque es verdad que, bueno, cuando aparecieron, se trataba de unirnos, ¿no? De conectar con gente con la que no habíamos tenido contacto mucho tiempo, pues, del colegio, del instituto, tal. Pero claro, y bueno, lo hablaremos más detenidamente también en el programa de la semana que viene, porque los invitados están muy puestos en el tema de las redes sociales, pero es que ahora es un no entrar mejor, sobre todo en ciertas redes sociales. Y además se pierde mucho la privacidad, hablas de ello en el libro también. ¿Tú cómo vas? A ver, ¿Cómo te manejas? yo soy defensora de las redes sociales con condiciones. Es decir, yo creo que las redes sociales pueden ser muy positivas si tú las usas de manera correcta. Eso también implica una educación en el uso de esas redes. Por ejemplo, no podemos pretender que un adolescente, si nadie le enseña a usarla y tiene vía libre y acceso ilimitado, las use correctamente. Es que yo me imagino, si hubiera tenido 16 años y TikTok, veréis, ya os digo yo que no me saco la carrera. Es que seguro que no. Pero sí que les veo un factor positivo, por ejemplo. Ayer lo hablaba con mis alumnas en clase, estábamos hablando de la socialización y de conocer a gente distinta y tal, y yo decía, es que pensás que hace 15 o 20 años, si tú vivías en un pueblo pequeño en el que no había ninguna persona, por ejemplo, gay, y en la tele no salían personas gays, porque tampoco... Ahora hay Netflix, entonces tú eliges lo que ver. Digo Netflix como cualquier otra plataforma, tú eliges lo que ver. Hay YouTube, hay iVoox, en el que puedes escuchar podcasts de gente que lo ha hecho en Cancún. Y luego está Twitter, Instagram, etcétera, que hacen que tú, aunque en tu pueblo no haya nadie como tú, pues puedas conocer a personas y digas, ah, vale, que no soy la única persona en el mundo, ¿qué tal? Y en ese sentido está muy bien. Luego también está muy bien porque sirven para crear redes a nivel, pues yo qué sé, yo conozco a mucha gente muy interesante del mundo de la escritura, del mundo de la docencia, gracias a las redes. Pero si se usan como un escaparate y como una forma de control de lo que haces, de lo que no haces, y también como un espejo en el que querer mirarte y querer compararte con esas influencers imposibles, etcétera, pues ahí creo que son muy peligrosas. Y luego también son peligrosas no solo las redes, sino esto en sí. Este teléfono, aunque tú no tengas Instagram, si tienes la aplicación de Google, y es verdad, o sea, no es tan... Eso no es en plan conspiranoica poneros el gorrillo de papel alba en la cabeza. O sea, nuestros móviles recaban datos de lo que escribimos y de lo que decimos para meternos fines publicitarios, incluso aunque tú le des a no aceptar ninguna cookie, siempre. Es más, yo nunca tengo activada la geolocalización, pero hay como una geolocalización secundaria que sabe dónde está y te dice, ¿qué te ha parecido el restaurante Paquita? Y tú, ¿cómo sabes que he estado en el restaurante Paquita? Entonces, eso es lo que yo veo peligroso, ese control, y luego también el que no haya filtro y bueno, y luego, por supuesto, que esto también es un micrófono y está muy bien y a la vez está muy mal, porque el micrófono lo puede tener cualquiera. Y luego hay personas transmitiendo mensajes de odio muy peligrosos que no tienen filtro. Sí, sí. Eso es libertad de expresión. Por lo que se ve, no hay un filtro para eso. Entonces, claro. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, sí. Además, muy interesante. Podéis preguntar también cuando queráis, ¿eh? Que no sea difícil. Aprovechando que hemos salido del estudio. Hay una cosa también que es muy jodida y que lo sufrimos mucho, da igual la edad, da igual, que es el sentimiento de culpa. Y creo que eso lo encarna muy bien Bruno, con ese siempre que hasta le tiene que decir, mira, no me pidas más perdón. Ya. Sí, o sea, Bruno es un personaje así que vive siempre con miedo a molestar, con miedo a hacer ruido y con un sentimiento de culpa por todo. O sea, y eso al final pues se inculca mucho, sobre todo las personas, creo que a lo mejor eso, hemos crecido en un entorno en el que en ciertos momentos de nuestra infancia o adolescencia
no lo hemos tenido fácil por la razón que sea, porque éramos diferentes o porque nuestro entorno era un poco hostil, pues sientes que eres culpable de todo y que todo el mundo se va a enfadar contigo y que tienes que agradar constantemente, que en el momento en que digas algo que no es lo que los demás quieren escuchar, te van a dejar porque no merecen la pena. Entonces Bruno encarna un poco ese sentimiento constante de todo es por mi culpa, ¿no? A lo mejor aquí ya nos ponemos algo más también filosófico, pero bueno. ¿Más? ¿Cuál es para ti el precio de la felicidad y de la libertad? ¿Tiene un precio? ¿Hay que pagar un peaje? Vale, la respuesta corta es sí. O sea, yo creo que sí. Ahora la puedes desarrollar. El programa es tuyo. Uf, Esta tarde. esta gente querrá acostarse en algún momento. A ver, sí, yo creo que la felicidad tiene un precio. Es decir, creo que la conciencia es casi incompatible con la felicidad. Es decir, cuando tú eres consciente de cómo es el mundo y de cómo funciona el mundo en el que vives, es muy difícil. A ver, también habría que explicar qué es la felicidad. Es la felicidad un estado absoluto, etcétera, etcétera. Pero así como concepto muy amplio, sí que creo que hay que pagar un precio, porque o bien eliges ignorar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, antes me hablabas de la Navidad. Yo, el sentimiento de culpa de Bruno, a lo mejor lo he sacado inspirado en mí. Yo estoy en Navidad, estoy en mi casa, en una casa estupenda, cómoda, agradable, rodeada de gente que me quiere y comiendo comida muy rica y abundante. Y yo, porque soy una masoquista, no puedo evitar pensar en todas las personas que no tienen eso. Entonces creo que en el momento en que tú eres consciente de ciertas cosas y le das muchas vueltas, es muy difícil ser feliz. Y luego también el precio de la felicidad, y también me has dicho de la libertad, también es renunciar a cosas. Es decir, ser libre a veces implica pues renunciar a ciertas cosas que... Cuando digo renunciar no me refiero a ser libre es renunciar a tener teléfono, no, me refiero, por ejemplo, pues todas las cosas que quieras conseguir van a suponer renunciar a algo. Entonces, ¿quieres no tener que trabajar tantas horas? Pues vas a tener que renunciar a tener cierto poder adquisitivo. ¿Quieres tener más poder adquisitivo para tener una casa mejor? Pues vas a tener que renunciar a tener tiempo. ¿Quieres dormir bien por las noches? Pues vas a tener que renunciar a leer el periódico. Entonces, al final creo que sí, que todo lo que hacemos tiene un precio y que todo va calando en nuestra conciencia y en nuestra mente y al final es difícil esa libertad o esa felicidad cuando vas ahondando un poquito en la desgracia del mundo. Pues fíjate que, a pesar de la confianza, digo, oye, a lo mejor es una pregunta muy personal. Si hay algo de ti en el libro, en algún personaje, pero bueno, creo que ya lo has contestado también. No sé si hay algo más. No mucho. O sea, yo sé que hay escritores que les cuesta no mostrarse en lo que escriben. Yo vivo con miedo de mostrarme en lo que escribo, entonces yo siempre intento escribir y que no se me parezcan los personajes, ¿vale? O sea, pero siempre hay cosas. Es decir, al final yo estoy escribiendo desde mi vida, desde mi visión, la forma en la que yo he vivido el mundo y las experiencias que yo tengo, por tanto, eso se va a mostrar ahí. Y sí, creo que sí, en ese sentido, esa parte de Gorka a lo mejor sí que me siento un poco identificada, pero luego, si hay un personaje con el que me siento un poco más identificada, tal vez sea Gorka, pero a lo mejor la gente dice, sí, no te pega, yo sé por qué lo digo, pero no, en realidad no. Y tampoco hay nadie inspirado en nadie, ¿vale? Bueno, una persona, ¿vale? Y no está ya aquí. Pero es que siempre la gente... ¿Se puede decir? Bueno, el personaje de Raquel es real. Vale. Estéticamente y el nombre son reales. Los demás nadie, porque es que luego todo el mundo... Me encanta porque hay gente que la conoce y te dice... Y le dices, no, yo escribo. Y te dicen, no escribas sobre mí, ¿eh? Y tú, José Luis, no eres tan interesante, no sé. Pero la gente te dice eso enseguida. O, uy, si yo te contara, podrías escribir un libro sobre mí. Y yo, vale, cuéntame. Nos tomamos un café y nos contamos. Vale, pero ¿y te ha dicho alguien, oye, pues yo me siento identificado mucho con este personaje? Sí, había un par de personas, o sea, la mayoría de las personas cuando se leyeron el libro al principio odiaban a Abby, ¿vale? Que es una... Yo tengo en la novela hay dos protagonistas, que ya lo hemos mencionado varias veces, Abby que es una chica, Bruno que es un chico, y esos son como los dos protagonistas que se va intercalando entre ellos su punto de vista narrativo. Y el personaje de Abby lo odiaba a mucha gente, pero ahora... Mucha de la gente que me va escribiendo por Reddit, oye, me he leído el libro y me ha gustado mucho el personaje de Abby. Y yo, bien, gracias, por fin la gente lo entiende. Porque es un personaje que es que está hecho para ser un poco odioso, porque representa como eso, como esa minoría o mayoría silenciosa, quiero decir. Entonces, claro, es una persona que elige ser feliz y por tanto se tapa los ojos. Y es como, uy, no, que va, eso es mentira, porque si no es muy difícil. Entonces... Por eso hay gente que se identifica porque va viendo esa evolución del personaje o no, pero
yo siempre digo que Abby, si fuera un hombre, no caería tan mal, porque ¿cuántos personajes masculinos que son gilipollas, prepotentes, insoportables conocemos y nos encantan? ¿No? Quiero decir, Sí. yo qué sé, uno muy típico, este de Iron Man, el personaje de Iron Man. Iron Man es Tony Stark es un cretino absoluto, pero nos encanta. Sin embargo, si pones una cretina es como, qué odiosa es esa tía. Y novios que no hayamos echado también. Bueno, ¿no? vamos a no mencionar a los novios gilipollas, no vaya a ser que manifestemos alguno. Y de repente aparezca aquí. Calla. Bueno, oye, cuéntanos también un poquito tu trayectoria literaria, porque tú llevas escribiendo también de siempre. Ah, pero muy de Muy de hobby, ¿no? Y como necesidad también, me imagino. Claro, un ¿no? poco eso, el típico estoy mal y escribo. Que eso luego la gente que solo escribe cuando está mal nunca llega a escribir nada más allá de... Bueno, a ver, habrá quien sí, pero lo normal es que no, porque no eres productivo, tienes que tener una constancia. Al final, cuando yo me puse a escribir un libro fue cuando me puse con horario de sentarme, escribir todos los días, revisar y demás. Pero el escribir por escribir, al final sí es una necesidad y llevo escribiendo, yo qué sé. La primera novela que empecé a escribir tenía 13 años o menos y la escribía en una libreta en el Cortijo en verano, no había nada que hacer, todavía no había internet, no había ordenadores, no había ni tele en el Cortijo, ¿vale? Porque no había luz. O sea, no es que viviera en una cortija, ¿vale? Era un cortijo en la sierra, no había electricidad. Por la noche sí, teníamos un motor, bla, bla, bla. Madre mía, estoy contando mi vida al caso. Que como no teníamos nada mejor que hacer, pues yo leía mucho y también escribía. Y escribía en una libreta. Y esa novela la tengo ahí, que la quiero retomar, ¿eh? ¿Sí? Oye, y ahora como han cambiado tus maneras de escribir, ahora escribes a ordenador, eres romántica de pluma. A ver, yo escribo con pluma, pero escribo con pluma las notas que tomo, las ideas, la escaleta, porque igual que tú tienes la escaleta del programa, yo hago como una escaleta de la novela en la que voy poniendo los puntos de giro, los momentos más importantes y tal, como un esquemita. Pero luego ya la novela en sí la escribo a ordenador, porque es que, aparte de que es muy cómodo porque te corrige los errores, no todos, pero algunos. Luego tengo una cosa que se llama síndrome del túnel carpiano, que si a teclado me duelen las manos al escribir, con la mano no te digo. Entonces escribí 100.000 palabras a mano cansa. Tarea. Bueno, de todo esto me imagino que habláis en el podcast Érase esta vez, ¿no? Sí. Más profundizáis con el tema de la escritura, de la literatura. Sí, en ese Vamos a hacer podcast, publicidad también. Claro, escuchad mi podcast. Es que soy fisna. Escuchad mi podcast, Érase esta vez. Ese no está en Uniradio, ese está simplemente en iVoox y Spotify. Y ahí pues hablamos de eso, sobre escritura. Pues yo qué sé, esta semana vamos a analizar las historias de terror, ¿no? Y entonces mi compañero y yo hablamos de la historia de terror, yo desde el punto de vista literario, de cómo escribir una novela de terror. Él habla de serie y de cómo funciona la serie. Y luego invitamos a alguna autora o autor que ha escrito un libro o que está especializado en ese tema. Y ahí pues desgranamos un poco como más, en un sentido más literario, pues eso. ¿Qué no hacer cuando escribe un personaje de detective o cosas así? Muy bien. Bueno, luego lo enlazaremos en la web también para que haya un acceso directo. Muy bien. Y bueno, lo comentas también, no sé si al final del libro, en los agradecimientos, es una cosa muy recurrente también. Yo no sé si lo has superado, el síndrome o el sentimiento del impostor, de la impostora. No. ¿No lo has superado? No. ¿No te lo crees todavía? No. De hecho, me ha pasado en las 2 presentaciones, por ejemplo, que he hecho, que me he quedado sin libros porque pensaba que iba a venir menos gente y entonces me lleva pocos libros. O yo qué sé, o sea, nunca me espero. Yo sigo pensando, pero que estoy vendiendo libros o que la gente me quiere leer. Ya no es porque no es el hecho de vender en sí, sino que la gente te quiera leer, que te pregunte, Yo sigo sin creérmelo y luego pienso, lo harán por compromiso, o cuando se lo lean se van a arrepentir, o se lo van a comprar y no se lo van a leer. Es decir, eso es algo que no... O la sensación de ese sentimiento de yo soy una impostora, es decir, yo soy trabajadora social, profesora, camarera, todo soy antes que escritora, porque al final es como que tú piensas que escritor es o bien quien vive de escribir, que en ese caso no sería escritor casi nadie, porque de escribir es dificilísimo, o eres Juan Gómez Jurado o te comen los mocos, o luego quien a lo mejor ha estudiado una carrera de literatura, tal. Yo en realidad como ninguna de esas cosas las cumplo, y además, bueno, ahora porque puedo decir que he publicado un libro y que me la ha publicado una editorial. Antes era como, no, yo no soy escritora, si yo no he publicado nada. He escrito 3 novelas, no sé cuántos relatos y no sé cuántos poemas, pero no soy escritora. Entonces, ese síndrome de la impostora del que tanto se habla, yo creo que es muy difícil luchar contra él, ¿eh? Y ha sido complicado el proceso de bueno,
en contra de la editorial, porque claro, aunque afortunadamente cuando pasamos pues pocos días, bueno, después de Año Nuevo, sí, antes de Reyes, por Metrópolis para echar un vistacillo. Metrópolis, para que no escuches de fuera, es vamos, la librería emblemática, ¿no? De aquí en Jaén. Estaba a tope. Sí. No pudimos entrar, dimos varias vueltas a ver si eso y no se podía. Que eso es una alegría muy grande. Pero eso no quiere decir que sea fácil tampoco. A ver, es que fuisteis en Reyes, entonces hay épocas en las que la gente va a las librerías, pero el mercado editorial en España, eso daría para otro programa, pero es verdad que es complicado. Por un lado, se publican muchísimos libros, muchísimos. O sea, y hace poco leía un informe de la Asociación de Editores o de Libreros, no me acuerdo, que de cada libro que se publica al año, la mayoría no venden ni 100 ejemplares. Entonces, claro, eso por un lado. Luego está el hecho de que, claro, mucha gente solo compra libros cuando llegan fiestas, pero el resto del año no lee, etcétera. Y luego eso, que hay muchísima competencia. También hay editoriales pequeñas, editoriales grandes. Las grandes tienen muy copado el mercado, en fin. Es un movidón. Súper. Es un movidón, así resumiendo, ¿no? Pero es difícil, porque luego, claro, como hay tanta gente que escribe, es muy difícil cuando tú quieres empezar a intentar publicar, tú mandas el manuscrito, la mayoría de las editoriales ponen en su web que tardan entre 6 y 12 meses en contestarte, y tú dices, bueno, voy a esperar entre 6 y 12 meses, y cuando llega el mes 12 dices, pues si no me han contestado, asumo que es que no lo quieren, pero nadie te dice, a lo mejor de los, yo no sé cuántos manuscritos mandé, 30, 40, no lo sé, a lo mejor de eso, el 5 o 10% de las editoriales te mandan un correo diciendo, hemos recibido su manuscrito, y luego otro diciendo, su manuscrito no ha sido seleccionado. El resto, tú no sabes si es que ese correo se perdió. Entonces, claro, es muy complicado y es muy frustrante también, porque lo primero es un proceso muy lento y la gente no está acostumbrada. Vivimos en el mundo de la inmediatez. Entonces tú, por ejemplo, dices, empieza a mandar el libro a editoriales, y lo dices en enero y la gente en marzo te dice, ¿te ha contestado ya alguna editorial? Y tú piensas, si a lo mejor hasta octubre no sé nada. Entonces, claro, y luego pues quema mucho por eso. Entonces, al final, yo, justo cuando me escribieron de esta editorial para publicármelo, yo la semana de antes había estado contactando con correctoras editoriales para que me lo corrigieran y autopublicarme. O sea, que yo ya había dicho, mira, yo ya estoy harta del mundo editorial. Voy a autopublicarme. También porque es verdad que hay libros, este libro, o sea, la gente que se lo está leyendo está gustando, pero no es un libro especialmente comercial por la temática que trata. Sí es verdad que es un libro que, por lo que la gente me dice, se lee con agilidad y eso, y es como que engancha, pero el tema distopía, político, además, tú te lo has leído, yo lo de la tibieza política, sabes que hay escritores que tienen esa capacidad de estar contándote, hablándote de un partido o de tal, y que tú no sepas a cuál se refiere. Y te caen mal, pero no sabes si son uno u otro o los demás para allá. Yo, en mi caso, en ningún momento soy tibia. Dejo muy claro cuáles son mis posiciones políticas, sociales, económicas, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, eso tampoco vende mucho. Así que, pero bueno, al final, mira. Bueno, la libertad, también el precio de la libertad. Claro, eso es. Sí, claro. Vamos a volver un poco a lo que sería la distopía, ¿no? Que es un subgénero de la ciencia ficción. Decíamos que 2035 como que tal y cual, pero no, porque hay noticias reales y tú nos vas a ilustrar y nos vas a documentar, a documentar de la... Mira, aquí tengo noticias reales, las pongo en pantalla, aunque esto sea la radio, pero yo las pongo en pantalla para la gente que ha venido aquí. Pues, por ejemplo, el tema del machismo y de cómo eso es así. O sea, tú puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero hay datos que demuestran que pues las mujeres cada vez están viviendo una situación más delicada, ¿no? O, por ejemplo, esta también es fuerte y esta es de 2020, creo que es, de las zonas libres del LGTB de Polonia y de algunos otros países de Europa del Este, en los que eso son zonas que se declaran libres del LGTB. Eso significa que si eres una persona del colectivo y vas allí, ellos tienen su derecho a expulsarte o a hacerte lo que quieran, porque tú tienes negada la entrada. Estamos hablando de la Unión Europea, país supuestamente democrático, bla. Luego, pues, en España, por ejemplo, Vox ha propuesto abiertamente expulsar a inmigrantes, cerrar mezquitas y penalizar el aborto. Es decir, que si tú abortas, tengas una condena, ¿vale? Que sea ilegal abortar. Luego, esto también, lo de las madres alquiladas en las granjas, lo de los vientres de alquiler, etcétera, también está a la orden del día. De hecho, esto de lo que se ve a la izquierda es cuando tú pones en Google vientres de alquiler, pues te salen anuncios que ponen cosas como
Solo madres sanas o algo así, no sé dónde lo pone. Entonces, claro. Eso, solo madres subrogadas sanas. Y tú dices... O lo de que los hospitales nieguen a las personas jóvenes y sin hijos a hacerse ligaduras de trompa o vasectomías, ¿no? Pues eso también ocurre. No voy a señalar a nadie, pero conozco gente a la que le ha pasado. O, por ejemplo, el auge de la ultraderecha en Europa, ¿no? Si vemos los datos que hay, es preocupantísimo porque realmente... a ver, esto no queda muy radiofónico, pero estoy enseñando un mapa de un estudio que hizo lamarea.com, que es un medio luego muy la recomendable. versión YouTube lo ponemos. Fenómeno. Y ahí se ve, pues eso, como hay países de Europa en los que la ultraderecha está avanzando de una manera alarmante en los últimos años, pero además en cuestión de, no sé, ¿cuánto ha podido pasar esto? En los últimos 10 años, 8 años, y cada vez más. Entonces, claro, y no es que digas ultraderecha como antes, a lo mejor, que era que siempre ha habido grupos de ultraderecha, pero eran como gente underground, ¿no? Ahora están entrando a las instituciones democráticas, entonces eso es peligrosísimo, porque, verás, están ahí y son los que pueden elegir que una ley se apruebe o no. O, en fin, unas poquitas noticias. Entonces, al final, realmente, todas estas noticias son las que a mí, en algún modo, me hacen pensar. Yo, cuando iba escribiendo el libro, iba viendo noticias y decía, no, si al final la realidad me adelanta a mí por la derecha y va a acabar, en vez de ser un libro distópico, va a ser una novela costumbrista, ¿sabes? Yo decía, ¡uf! Y bueno, aparte de estos datos reales y preocupantes, como estabas comentando, también de qué más estás nutrido, porque, por ejemplo, me refiero a series, cine, películas, porque la música, por ejemplo, también está muy presente en el libro. Quizás sea de las artes más presentes. Sí, o sea, la música para mí está muy presente y es muy importante, o sea, de siempre, ¿no? Escuchar música y que las letras de las canciones te transmitan un mensaje, eso siempre me ha marcado mucho y en esta novela, pues claro, yo escribo escuchando música y también me inspiro con canciones y demás y sí, esta novela, siempre lo digo, sí, me repito mucho, pero es que lo que más he escuchado escribiendo este libro es Los Chicos del Maíz, que es un grupo también muy tibio, que no se mojan nada en temas políticos. Y bueno, entonces, pero luego, por ejemplo, hay otra música, por ejemplo... Hemos empezado con los Beatles. Claro, los Beatles. Por una razón. ¿Cuál? Que se lean el libro y descubran. Muy bien, ahí. Pero sí, entonces la música está muy presente también en ese sentido. Y luego, pues no sé, cine, siempre me han gustado mucho las películas y las series de esta temática, ¿no? Hay algunas muy famosas como Black Mirror, que yo creo que se hizo muy famosa en su momento. Y Black Mirror a mí me gusta mucho porque es verdad que sí que hay algunos, si alguien no la ha visto, le recomiendo que la vea, pero hay algunos capítulos que sí que muestran como una realidad muy futurista, en la que la tecnología ha avanzado mucho, pero luego hay otros que para mí son de los que más miedito da, en los que la tecnología no ha avanzado tanto. Es simplemente que hay un pequeño cambio de chip en la sociedad y eso hace que la gente se vuelva totalmente salvaje y ya no respete nada. O yo que sé, Mr. Robot, El Colapso, que es una serie francesa muy corta pero muy impactante. No la veáis si tenéis un mal día, porque da bastante miedo. Y no sé, luego muchas novelas, pues yo qué sé, me gusta mucho leer ciencia ficción, pero también hay otros libros, por ejemplo, El ensayo sobre la lucidez de José Saramago, también creo que me marcó mucho a la hora de formar mi mentalidad con estos temas, entonces hay muchísimas cosas que me siguen influyendo. De hecho, el libro ya está publicado, entonces ahora cuando veo cosas que digo, ay, podría haber puesto esto, podría haber hablado de lo otro, es como claro, que... Es que el libro podría no haber acabado nunca, podría haber estado ahí actualizando. Bueno, como estamos llegando ya al final del programa, creo que es momento, por ejemplo, de informar, porque claro, los quienes han venido aquí presentes y que no tengan el libro se lo puede llevar ya y firmadito, pero ¿dónde conseguirlo para quienes estén fuera y dónde contactar contigo también? Bueno, pues conmigo se puede contactar por redes sociales, principalmente Twitter e Instagram, Mamen Conde Puertas, ¿vale? Y ahí, si alguien quiere el libro, me lo puede pedir directamente, yo se lo envío o se lo doy si vive por aquí cerca, dedicado, pero si no, lo pueden pedir en la web de la editorial, Aliar Ediciones, lo pueden comprar en cualquier librería. Yo primero recomiendo que vayan a librerías de barrio, yo que sé, pues a Metrópoli, aquí en Jaén, por ejemplo, y ya, pues si nada... Cualquier librería, aunque no lo tengan, porque obviamente yo no estoy en la mesa de novedades, porque no soy de nuevo Juan Gómez Jurado, cuánta promoción le voy a hacer a este hombre que tanta falta le hace. Pero si lo piden, lo traen porque la distribuidora de mi editorial trabaja a nivel estatal. Y luego, pues ya en las típicas Amazon, Casa del Libro, FNAC, en cualquier plataforma digital de venta de libros se puede. Esta también, o sea, que hay mucha facilidad. ¿Proyectos que tenga en mente? Pueden ser literarios o no literarios. Y bueno,
No sé si vas a hacer una tournée de presentaciones, vas a continuar porque ya has comenzado. Cuéntanos Pues también. a ver, no literario, sobrevivir, porque la verdad es que llevo un ritmo en el que ya no puedo hacer muchos planes, pero bueno, tengo a medio escribir una novela, bueno, a medio escribir está escrita, solo que le quiero hacer ciertos retoques finales y hasta que no se lo haga no la puedo mandar a agentes, editoriales y demás, pero le tengo mucho cariño y tengo muchas ganas de que salga adelante. Se llama La Tragantía y esa sí que está ambientada aquí en Jaén y tiene como trasfondo pues toda esa leyenda de la Tragantía de Cazorla. Luego Muy bonita. Y además que, no sé, me imagino que lo seguirán haciendo en verano, cuando el sí, día de las fiestas muy en chulo. el día de San Juan Sí, y sí, eso. muy guay. Solo que yo le di una vuelta un poquito tétrica ¿Ah, sí? a la historia. Sí. Pero en fin, ojalá que algún día vea la luz. Y luego, pues, del tema tourné, como decimos, voy a finales de mes a Córdoba, a la Casa del Libro, y en febrero, todavía no quiero confirmar fecha, pero a finales de febrero voy a Madrid a Traficantes de Sueños. Y por ahora creo que, o sea, tengo más opciones de ir a más sitios y no sé, pero ahora mismo voy a parar un poco porque es que, claro, luego también tengo un trabajo y, en fin. Tienes unos gatetes. Tengo gatos, tengo sueño. En fin, entonces... Sí. Tiene que ser poquito a poco. Y bueno, venga, así como para una razón de por qué habría que leer El mal menor. Yo creo que es difícil a lo mejor responder claro, a esto, es pero que bueno. es complicado, ¿no? ¿Por qué? A lo mejor nos puede abrir los ojos en algo leer este texto. Sí, ¿no? O sea, creo que, pues, por un lado, te lo puedes leer porque realmente creo que, por lo que me dice la gente, y además yo lo he escrito y aún así cuando me lo volví a leer para corregirlo decía, pues sí que es entretenido, oye, sé lo que pasa y aún así, pues bien. Es verdad que entonces te lo puedes leer porque sea un libro entretenido, lo puedes tener, no es un libro de decir, uff, necesito sentarme y pensar, como cuando te pones a leer un ensayo denso, sino que es algo fácil. Pero luego también, creo que también una razón para leérselo es porque te hace pensar eso en ciertos temas, en ciertas situaciones a lo mejor un poco más en las que no solemos pensar o no todo el mundo suele pensar y en las consecuencias que pueden tener, pues, pero desde un punto de vista a lo mejor no tan denso como puede ser un ensayo, que a veces te puede apetecer, a veces no, sino como desde una novela de, entre comillas, acción. Claro. Que al final también es el sentido, ¿no? También de la literatura, no solo entretener, sino también hacernos reflexionar. Así que... Sí, o sea, no es la obra del siglo en ese sentido de, yo qué sé, bueno, no soy Simone de Beauvoir, pero... Hemos empezado también hablando al menos no sé. Sí, no. Sigue. No, eso, que tiene un mensaje que intento que mande. Vamos, intento no, creo que manda un mensaje. Y si no, es que no lo has leído bien, si no te ha llegado un mensaje. Yo aquí ya metiéndome con la gente, de verdad, ¿eh? Habíamos empezado hablando de sueños, pero tú imagínate que ahora te tienes que pedir una excedencia porque te vuelve... Ay, calla. ¿Cómo sería eso? Yo encantada. Yo me veía, además es que si eso pasara, yo me iría a vivir al campo, a la sierra, y no le daría a nadie mi dirección. Yo escribiría, iría a las presentaciones y luego me escondería allí. Muy bien. No ¿Llevas bien lo de las con presentaciones? ¿O es algo No. que... O algo que te cuesta o te gusta tener el contacto con el lector? A ver, me gusta tener contacto con el lector. No me cuesta hablar en público. A la vista está que tengo palique para rato. Además, eso, soy profesora, hago un programa de radio. Lo que sí llevo mal es que, aunque a lo mejor esto suene incoherente con escribir libros y tener un programa de radio, es que no me gusta ser el centro de atención. Es decir, yo cuando soy profesora, yo no siento que yo sea el centro de atención. El centro de atención es la materia que estoy dando. Cuando estoy entrevistando a alguien en mi podcast, yo no soy el centro de atención. El centro de atención eres tú. Entonces, cuando hago las presentaciones, es todo el rato hablar de mí y de lo que he hecho. Entonces, es como, ay, Dios, qué pesadilla. Y eso me cuesta un poco, pero por lo demás está bien. Y luego me gusta mucho, no sé, cuando viene gente y luego gente que no conozco y y luego te leen y te lo comentan. Eso está muy guay. La verdad que sí. Ese feedback, ¿no? Sí. Bueno, pues Marmen Conde, la autora, flamante autora de El mal menor. Enhorabuena. Muchas gracias. Y muchísimas gracias. Y que este 2023 traiga muchos éxitos. Y ojalá otro libro. Ojalá. Y ojalá a ti también te traiga mucho éxito y al programa. Y que nada, que ojalá en la temporada 3 me tengas que entrevistar sobre La Tragantía. Yo estaré encantada. Pues bueno, pues te estaremos esperando. A ver si ya te iremos preguntando, ¿te han escrito de la editorial? ¿Te van a publicar ya? ¿Te han contestado ya? ¿Lo mandaste ayer? ¿Te han dicho ya? Pues muchísimas gracias, de verdad. Un placer. Empezábamos con música, vamos a terminar también con música, que por supuesto tenías que elegir el temazo para despedirnos.
Sí, pues, explícanos por qué. Pues una canción del grupo que he dicho que es el que más he escuchado mientras escribía el libro. Y elegí esta porque está basada en un poema de Benedetti, que también es una de los epígrafes del libro, que es el de Defensa de la Alegría. Entonces, pues me parecía una bonita forma de recordarnos eso, que a veces luchar es difícil y ese precio por la libertad que decíamos puede ser alto, pero que merece la pena si lo que defendemos es la alegría y vivir en un mundo mejor. Qué cursi, ¿no? No, vamos a tenerlo siempre presente porque también es que vivimos tiempos convulsos y lo que se nos viene también encima o lo que se nos puede venir. Sí. Así que nos vamos a despedir entonces con Defensa de la Alegría de los Chicos del Maíz. De nuevo, muchas gracias, Mami. Muchas gracias a ti. Gracias a los oyentes que han tenido a bien sintonizarnos, ¿no? y compartir su tiempo con nosotros. Gracias también al público por haber asistido. Ahora sí vamos a pedir un aplauso, que se note que estamos fuera del estudio, para la autora, para vosotros. Pues muchas gracias por haber querido pasar este ratito de radio con nosotros a la Universidad de Jaén. En el control técnico a Felipe García, que no lo he saludado al principio. Gracias, Felipe. Del programa. Y al micrófono Roberto Torres. Volvemos en 7 días en la sintonía de Uniradio Jaén y Radio Arcoíris y Palencia. Vivid con mucho orgullo y que nadie borre vuestros colores.